Empecé creando contenido con un teléfono y hasta una cámara prestada. Hoy en día tengo mi propio espacio de contenido en Los Ángeles, específicamente en Burbank, donde ayudo a creators y a dueños de negocio a crear su contenido de manera súper fácil y rápida. Y hoy te cuento cómo. Soy Aileen, soy de Venezuela, llevo ya más de 11 años viviendo en Estados Unidos y aproximadamente más de 8 años creando contenido. Pero con el tiempo mi negocio creció, tenía que hacer mucho más contenido y no tenía dónde grabarlo. Llegó un momento en el que yo tenía que hacer videos para distintos clientes donde yo era parte de la persona que salía en los videos y necesitaba como un espacio profesional para poder grabar esos videos. Y los hacía desde mi casa, como podía, me compré un par de luces, tenía mi cámara profesional que me iba muy bien con ella, pero el tema de cuando grabas en casa y obviamente no vives solo, tienes que negociar, no estén de repente fregando y uno diga, por favor no fregues durante una hora y de repente se va a escuchar ese plato y la gente cree que no se oye. Sí se oye, el micrófono se oye. Por mi casa pasaba un avión porque hay un aeropuerto cerca. Entonces podía tener un espacio dedicado para crear contenido a la hora que yo quisiera, en el momento que necesitara hacerlo. Comenzó la necesidad de ver si podía existir algún lugar donde yo pudiera crear contenido. Y dentro de todo ese proceso, porque toda esta idea realmente surgió un día en el que descubrí la página Peerspace, donde tú puedes alquilar espacios para grabar, tomar fotos, hacer podcasts. Es como un Airbnb, pero para estudios. Me parecía genial y yo digo, wow, me gustaría algo así. ¿Cómo lo puedo hacer? Y de ahí surgió la idea inicial. Y yo me puse manos a la obra, me puse a buscar ideas de cómo se manejaba un lugar así, cómo conseguías un espacio comercial para poder alquilar y poder hacer un estudio de contenido, que era lo que yo quería hacer. Y fue un proceso bastante largo porque era algo que desconocía completamente. Y entre todas esas ideas, me encantaría que sea un espacio donde otras personas puedan venir y poder producir su contenido de manera fácil, que tengan el mismo problema que yo, que no tienen como un lugar donde grabar en casa o que es muy difícil o tienen niños y hay mucho ruido. ¿Por qué no ir a un lugar donde tú puedas tener todo mucho más fácil para hacer contenido? Y de ahí surgió la idea de Purple Studios. Bueno, y como todo, ha sido un proceso de muchísimos pasos. Como te contaba, la primera etapa fue conseguir el espacio. Ya teniendo la idea de, bueno, este negocio existe y estos espacios existen, como yo puedo también conseguir un espacio así para mí que esté dentro del presupuesto que yo tengo y que no quede tan lejos de mi casa, que sea en una zona segura y que pueda montar un espacio para crear contenido. Una plataforma que te recomiendo muchísimo se llama LoopNet, que es un lugar donde tú puedes así como ver lugares comerciales, tanto oficinas como locales, como warehouses, tienes de todo un poco y ahí directamente puedes ver la información. Muchos de ellos ponen cuánto es el precio, entonces ya tú puedes ahí coordinar para llamar y visitar y saber todo lo que necesitas antes de firmar nada. Una vez conseguido el espacio, normalmente en los lugares comerciales necesitas firmar de 3 a 5 años, pero sí se puede buscar un lugar donde puedas firmar por mes o firmar un año por lo menos y probar qué tal va a ser el lugar para ti. Una vez ya con el espacio seleccionado, ya todo firmado, se pagó el depósito, se pagó el mes, empecé a ver todo lo que necesitaba poner en el lugar. Y yo inicialmente lo que tenía como idea era hacerlo al estilo de Peerspace, que en su mayoría son lugares donde ya están amueblados o tienen por lo menos cartulinas para poder hacer la fotografía y todo eso, pero el dueño está allí, sino que te da un código y tú entras o te da el acceso para que tú entres, lo utilizas por el espacio que lo alquilaste, 1, 2, 3 horas y listo. Esa era mi idea inicial. Todas las cosas que compré las compré pensando en eso. El espacio que yo tengo no es muy grande, es 10 por 12 pies, entonces yo quería que todo fuese modular, que todo tuviera una doble función. Por ejemplo, tengo un banquito, que el banquito, si está ahorita lo tengo puesto bajito, pero él tiene una rosca y lo puedes subir y tienes un banquito más alto. Entonces puede servir como un banquito alto o puede servir como una mesita, así como de café. Tengo un closet que tiene ruedas, el escritorio también tiene ruedas y este escritorio puede subir y bajar. Muchas de las cosas que compré fueron modulares y el principio me enfoqué fue en conseguir cosas que tuvieran eso, doble función y que pudiera mover fácilmente y que tuviera colores bastante claros y neutros, que no fuera como que hacer algo muy imponente el tema de los muebles. No quería muebles rojos ni nada por el estilo. Y esa fue la primera etapa, porque mi inversión se podría decir que ha sido básicamente como en 3 etapas. Entonces probé eso por un tiempo y lo publiqué en Peerspace, pero al final del día no me sentía tan cómoda en que la gente estuviera solamente en el espacio y ver cómo quizás de repente movían todos y muchas veces sin mucho cuidado. Y entonces no me convenció tanto y además que también en ese modelo pues creo que por lo menos en mi caso no iba a ser tan rentable porque el espacio no es gigante, no iba a tener tantos bookings como yo hubiera querido en ese momento. Entonces pensé, vamos a transformar esto mejor en
un estudio de podcast que tenga todos los equipos ya montados. Porque ¿qué pasa? Yo por lo menos creo mucho contenido en vertical y mucho UGC. Entonces para mí tener el espacio montado como lo tenía ya, a mí me funcionaba, pero mucha gente no está quizás buscando eso. La mayoría de la gente que está haciendo ese tipo de contenido probablemente lo hace en su casa, porque así es como empezamos todos, así yo también lo hacía. Entonces, al final dije, bueno, vamos a invertir en hacerlo en un lugar que sea fácil de usar para grabar podcast, porque he estado viendo que obviamente en Los Ángeles eso está en auge, todo el tema de poder conectar con tu audiencia por medio de un podcast o contenido largo es mucho más cercano que el contenido corto, porque el contenido corto por lo general tiene segundos para transmitir una idea o un minuto. Ahorita lo han alargado a algunas plataformas a 3 minutos, pero eso era como, no conectas tanto en un minuto que en 15 minutos de hablar a la cámara con tu audiencia. Entonces nada, yo lo que hice en esa segunda etapa fue invertir más en equipos y esos son los equipos que también manejamos ahora. Yo en su momento tenía una cámara ya profesional y lo que hice fue comprar otra cámara para agregar al estudio y con eso tener un setup de 2 ángulos de cámara, pero una cosa que también vi en muchos estudios es que te dicen, bueno, tú te puedes venir a grabar con nosotros, pero tienes que comprarnos las SD cards, o sea, las tarjetas de memoria, o te las traes. Y muchas veces pasa que si tú te llevas las tarjetas de memoria a una cámara, pues probablemente se te van a olvidar. Y después tienes todo ese footage de distintas cámaras que ya tienes que sentarte y editar y te va a consumir un montón de tiempo. Y yo estaba buscando hacer todo de manera práctica, tanto para clientes como para mí también. Y en medio de mucho ensayo y error, porque te voy a decir que tampoco soy la más experta en tecnología en ese momento. Ahorita me haces preguntas y bueno, quizás te puedo ayudar a montar tu estudio también, pero pasé por un proceso de un mes de muchísima investigación, de ver cuál cámara podría comprar para agregar a mi setup y todas las cosas que puede agregar, y en ese proceso encontré que podía agregar la función de live switching, que es este dispositivo que yo tengo aquí donde yo puedo en vivo ir cortando lo que las personas van grabando. Entonces, el setup actual que tenemos es para 2 personas, es lo que nos permite ahorita el espacio y los equipos que tenemos. Más adelante quizás podría estudiar a ver si se puede agregar hasta 3, porque es algo que me preguntan mucho si se pueden grabar hasta 3 personas. Por ahora solo tenemos para 2, pero básicamente lo que haces es que llegas al estudio, aquí te sientas, te acomodas, tenemos un espejo aquí súper guapo, puedes traer tu ropa para guindar las cosas, tenemos hasta una plancha a vapor por si necesitas arreglar tu ropa antes de grabar, toallitas para quitarte la grasita de la piel. Mira, todos estos detallitos yo los tenía porque yo quería hacer algo que si a mí me funciona así, si yo pienso en esas cosas, pues otra persona también lo va a necesitar, porque entiendo lo que pasa cuando uno crea contenido. No se quiere ver bien, quiere sonar bien. Entonces todo eso es parte de lo que tenemos en el estudio. Entonces llegas, te sientas, ya estás todo lindo, guapo con todos tus temas. Puedes también incluso traer tu guión en digital porque tenemos un teleprompter. Si no quieres memorizar lo que vas a decir o si tienes una introducción muy particular que quieres hacer en tu podcast o si quieres grabar videos para YouTube de temas muy específicos, pues el teleprompter sirve para eso. Y con eso listo, una vez empezamos a grabar en vivo, vamos cortando entre los 2 ángulos de cámara que tenemos y una vez que se termine la sesión, ese archivo se te va a enviar por Google Drive el mismo día y ya con eso, si tú quieres, lo puedes publicar. Simplemente con los cortes hay muchísima gente que con ese archivo ya lo publica en YouTube y no tiene ningún problema. Que igual, tú también puedes mejorar el archivo, puedes de repente agarrar el archivo, quitarle el inicio, el final, le puedes agregar los segmentos de publicidad, puedes mejorar el color, puedes mejorar el audio, o sea, hay muchísimas cosas que también puedes hacer, pero la parte tediosa, que es la de cortar entre cada persona, eso te lo eliminamos completamente aquí en Purple. Y en esta tercera etapa, como yo le llamo, porque yo siento que todo lo que he logrado con el estudio por ahora ha sido dividido en 3 etapas, decidí invertir en cambiar el look general del estudio. Entonces invertimos en papel tapiz. Todo esto que tú ves aquí es papel tapiz que tiene el look de madera para hacerlo mucho más fácil de montar y más económico para mantenernos dentro del presupuesto, que además se ve súper elegante de todas maneras. Tenemos este cuadro de Creator Mode para que cuando llegues te acuerdes de que estás en modo crear, porque vienes para acá a crear, a hacer tus proyectos realidad. Tenemos esta esquina super cozy para hacer cafecitos, té. A mí me encantan los tés. Mira toda la variedad que tengo aquí y tengo un cafecito así de capuchino. Esta es mi área de olores, que esto te da un olor cítrico. Ahorita tengo cítrico y está súper rico el aroma. Solamente lo enciendo con este controlcito. Y una vez que termina, pues ya lo puedo apagar. Y hay muchísimos detalles pensados para los creadores. Este es el área para selfies, como te digo, para que vengas y te arregles, te tomes tu fotito, estés seguro o segura de que ya estás listo para grabar. Y este es el área del set, donde, como puedes ver, tenemos 2 sillas
con 2 micrófonos y que estos fondos se pueden más o menos intercambiar. Ahorita está puesto que se ve un poco la pared de concreto y las cortinas, pero estas cortinas perfectamente se pueden mover y cerrar completamente esto, que ya ahí serían 2 fondos, pero aquí también tengo 3 rollos más de cartulina que se pueden bajar y mezclar con las cortinas y así tienes distintos sets. También aquí arriba tenemos luces RGB que se pueden cambiar los colores de acuerdo a lo que quieras hacer para tu marca, e incluso si no quieres grabar un podcast sino grabar contenido para redes sociales, para vertical, es algo que puedes hacer completamente aquí. Podemos hacer, por ejemplo, es bajar las cartulinas y tienes distintos fondos, podemos poner la silla, podemos poner el banquito. Hay muchísimas formas en las que dentro de este espacio yo cambio las cosas para que la gente pueda crear contenido diferente cada vez que vengan. Además de que estando en Burbank es una zona súper fácil de venir y estacionar. La verdad es que aquí siempre hay puestos afuera, es gratis, no hay límite de tiempo, es súper tranquilo, no hay locos en la calle. Y que además, obviamente, al estar en Los Ángeles atendemos en inglés, pero también en español, cosa que no hay en todos los estudios. Me siento muy tranquila en donde estoy ahora, me encanta el espacio, se le ha agregado muchísimas cosas para poder mejorar la eficiencia de crear contenido. Y a mí me emociona muchísimo poder también conectar con otras personas que tengan esa pasión igual que yo de conectar, de comunicar, de crear. Y que también si tú estás pensando en crear contenido y estás en Los Ángeles y necesitas ayuda, pues simplemente puedes venir para acá y te ayudamos y va a ser muchísimo más sencillo. No hay que ser experto o un creador de contenido experto para poder ir a un estudio de grabación. De hecho, todo lo contrario, si tú no tienes mucha experiencia, pero tienes el conocimiento y quieres crear y comunicar algo, pues un espacio como este es ideal, te ahorras todo el dolor de cabeza técnico, el tema de las luces, o sea, hay tantas cosas que uno en el proceso tiene que aprender que si tú vas a un espacio donde ya tienen todo eso montado, pues va a ser mucho más sencillo para ti poder crear, en especial si eres un dueño de negocios, simplemente, mira, necesito comunicar esto, conectar con este tipo de audiencia, ¿cómo lo hago? Vienes, grabas y el mismo día tienes tu video, e incluso también tenemos paquetes para poder hacer Reels. Supongamos que no quieres dedicarte a hacer un podcast, sino que quieres tener 12 videos al mes y ya tú sabes los contenidos que quieres hablar y quieres venir solamente a grabar y tener eso listo, que en eso también te podemos ayudar. Y toda esa información está en el website, que es purplestudios.com. Te la voy a dejar aquí abajito en la descripción, donde vas a poder ver todos los paquetes que tenemos, cuánto es el costo por sesión, e incluso también ahí, desde ahí también puedes enviarnos un email y ahí te va a responder con todo el cariño del mundo todas las dudas que tengas. Así que bueno, eso es todo para el video de hoy. Nos vemos en un próximo video, o en el caso de que estés en Los Ángeles, nos vemos aquí en Purple Studios. Bye.